Hola a todos los niños, a todos los papás y a todas aquellas personas que aunque no forman parte de la catequesis, también están viendo nuestra catequesis online. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el sacramento de la confesión, pero más que el sacramento en sí mismo, vamos a hablar de los 5 pasos para hacer una buena confesión. Y la segunda parte que le toca a Cintia y a Alex nos van a hablar de una oración que es fundamental y que nosotros tenemos que tener muy clara el día que nos vamos a confesar, no solo por primera vez, porque ese es un pequeño defecto que noto. La gente piensa que solamente el acto de contrición se lo tienen que aprender para cuando van a hacer la primera comunión, y no, el acto de contrición debe de ser una oración que toda persona que ya pueda acceder al sacramento de la confesión se debe de saber muy, pero muy bien para hacerlo previo a entrar al confesionario. Bueno, antes de entrar a los 5 pasos para una buena confesión, déjenme decirles que existen 4 tipos de pecados, así los más comunes, que es el pecado original, el pecado venial, el pecado mortal y el sacrilegio. Esos 4 pecados suelen ser los comunes. Se los voy a repetir: pecado original, pecado venial, pecado mortal y sacrilegio. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original, hay unos que están de acuerdo en que existe el pecado original y otros no, que es el pecado con el que todo ser humano nace. Y que a veces creo que hubo una pequeña variación de luz, pero pues es normal porque los climas están muy feos, Entonces, el pecado original es aquel con el que todos nacemos, y que ese pecado original que viene con nosotros por el simple hecho de que nuestra condición humana es una condición humana imperfecta, y que en algunas ocasiones los seres humanos hemos roto la relación con Dios, es como un pecado que todos heredamos. Pero no hay que verlo como de una manera cruel ni adversa a la condición de los seres humanos, sino al contrario, lo tenemos que ver como una oportunidad, porque cómo se nos quita el pecado original se nos quita cuando nosotros accedemos al sacramento del bautismo. Es que hubo un ruidito por ahí y me entretuve, pero es accedemos nosotros al sacramento del bautismo y entonces se erradica el pecado original. Después tenemos el segundo tipo de pecado, que es el pecado venial, que digamos que es como los pecados chiquitos. A veces la gente al pecado venial también le dice el de las mentiras piadosas. El pecado venial es cuando nosotros no tenemos la plena intención de pecar, pero que a veces las condiciones de la vida nos orillan a eso, como por ejemplo una mamá que no le alcanza el gasto porque el marido no le da el dinero, pues no completo del sueldo, pero no le da completo para el gasto, y entonces le saca al esposo, cuando está dormido el esposo, le saca unos 5 pesos para que le alcance para la leche. Eso es un robo, ¿verdad? Pero no es un robo grave, porque la mamá no se va a gastar ese dinero en sus pinturas, ni en comprarse unas alitas de pollo, ni unas patitas, ni unas mollejas de esas que luego pasan vendiendo, sino que lo va a gastar en comprar o a completar para el litro de leche. Entonces, sí es un pecado, pero no es un pecado grave. Otro ejemplo es, por ejemplo, si nosotros un día estamos parados y vemos corriendo a una persona y va gritando, me quieren matar, y se esconde, y viene otra persona y nos dice, oye, ¿no viste pasar a una persona con estas características? Y nosotros decimos, no, para que no le pase a la otra persona nada, pues entonces eso es un pecado venial. Son pecados que la vida, a veces las condiciones, el contexto en el que vivimos, las personas con las que nos juntamos, nos orillan a tener que pecar sin que sea nuestra plena intención. Entonces, esos pecados veniales, por ejemplo, se perdonan en el yo confieso de cada misa. Esos pecados veniales no es necesario acercarme al sacerdote para confesarlos. Y sigo escuchando ruiditos por ahí, espero que ya se acaben. Bueno, ya regañamos a Jorge porque nos está distrayendo haciendo ruido. Esperemos que ya no haga ruido.
Entonces les decía que en el yo confieso de cada misa se nos quita ese pecado venial. Y no es necesario acercarnos al sacerdote. Y luego viene el tercer pecado, que es el pecado mortal. El pecado mortal es cuando nosotros tenemos la plena intención de pecar. Es decir, que sí sabemos que vamos a pecar, que no nos importa que vamos a pecar y cometemos el pecado. Es el que se hace con alevosía y ventaja y con plena conciencia. Entonces, ese tipo de pecado que todos sabemos que sí era pecado, que estaba mal y sin embargo decidimos hacerlo, ese tipo de pecado sí tengo que entrar al confesionario para que lo confiese frente al sacerdote. Bueno, y entonces cuando tenemos pecados mortales y entramos al confesionario para confesarlo, pues hay que seguir 5 pasos para que hagamos una buena confesión. El primer paso de ellos, por ejemplo, es un examen de conciencia. Es decir, tienes que repasar en tu interior todos los 10 mandamientos para ver si en alguno de los 10 mandamientos has fallado con plena conciencia. Por ejemplo, si sabías que robar era malo y decidiste robar, si sabías que no ir a misa los domingos es pecado mortal y no fuiste porque no estabas enfermo o porque no fuiste a visitar a un preso, ¿sí? O porque no hiciste una obra buena, sino que no fuiste porque te dio flojera ir, ese es pecado mortal y entonces sí hay que confesarlo. Entonces tienes que repasar los 10 mandamientos para ver si en alguno de los 10 mandamientos te has equivocado, si has fallado. Ese es el examen de conciencia. Un secretito, porque a veces nos ponemos muy nerviosos cuando nos vamos a confesar. Un secreto para que no se nos olviden los pecados es anotarlos en una lista. Y podemos entrar a confesarnos con nuestra lista para que no se nos olviden los pecados. Pero eso requiere que sí no pensemos con seriedad cuáles son nuestros pecados. Y sí les recomiendo que, aunque tengan buena memoria, los apunten, los anoten, porque luego la memoria nos traiciona. Entonces, ese es el examen de conciencia, el que preparamos, en el que nos sentamos, estamos solos, en silencio, pensamos en nuestras acciones malas y las anotamos. Bueno, ya que tengo el primer paso hecho, y ese primer paso no es de que, ay, están confesando, me voy a ir a formar. No, ese primer paso es de que sí, desde mi casa haya hecho mi examen de conciencia. El segundo paso es que lo que anoté y lo que voy a confesar me duela. A ver, ¿qué sucede si ustedes tocan una plancha caliente? Les duele, ¿no? La quemadura duele. Claro que sí, pues entonces volverían a poner la mano caliente en la mano en la plancha caliente, pues no, ¿verdad? Serían muy soncines si lo hicieran, pues entonces pues no lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque les duele. Bueno, cuando los pecados nos duelen, cuando nos sentimos mal, pues hay que tratar de no volverlo a hacer. Porque si no nos acostumbramos al dolor, y las personas que se acostumbran al dolor viven muy mal. Así que ustedes no se acostumbren al dolor, pero sí, aquello que voy a confesar me tiene que doler para que entonces dé paso al siguiente paso, que es decirle al sacerdote los pecados, confesar los pecados. Y miren, aunque se me olvidara un pecado, cuando el sacerdote me da la absolución de mis pecados, que es una oración que ahorita les voy a decir que hace el sacerdote cuando absuelve los pecados, cuando el sacerdote me absuelve los pecados, incluso los que se me olvidaron, quedan perdonados. Pero si por vergüenza no dije un pecado, entonces entramos al cuarto tipo de pecado que les dije hace ratito, que es el sacrilegio, atentar contra lo sagrado, y ese es un pecado más grande, atentar contra lo sagrado. Tú sabías que tenías que decir ese pecado y no lo dijiste, entonces cometes un pecado mayor que es el sacrilegio. No hay que entrar en detalle,
¿Te da pena? Pues creo que a los seres humanos nos da pena, por supuesto. Tampoco tienes que contar el pecado a detalle. Basta con que digas al sacerdote, he robado, he tenido malos pensamientos, sin entrar en los detalles. A veces los detalles son los que nos dan vergüenza y no estamos obligados a decir los detalles, ni ningún sacerdote debe de insistir en que en una confesión le demos detalles. Basta con que nosotros digamos el pecado y punto. Bueno, entonces ese es un paso indispensable, decirle al sacerdote los pecados. Ese es el tercero. El cuarto paso es cumplir la penitencia. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es como un pago por lo mal que hicimos. Y según el sapo es la pedrada. Así que siempre hay que procurar tener pues pecados no muy graves y todo, pues para que nuestras penitencias sean chiquitas. Pero la penitencia es algo que el sacerdote me dice al final. Por ejemplo, cuando un niño se confiesa de que le pega mucho a sus hermanos, al final le digo, bueno, vas a rezar 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y durante un mes no le vas a pegar a tus hermanos. Esa es la penitencia. Ese es un ejemplo, pero pueden ser muchísimas cosas. La penitencia, que es como una forma de restituir el mal que hicimos. Y el quinto paso es el propósito de enmienda. El propósito de enmienda es tener idea y tener claridad de que no voy a volver a cometer ese pecado, que voy a luchar hasta el máximo por no volver a caer en ese pecado. Ese es el propósito de enmienda. Pues bien, esos son los 5 pasos para hacer una buena confesión. Vamos a repasarlos. Primer paso es el examen de conciencia. Segundo paso es dolor de los pecados. Tercer paso, confesar los pecados. Cuarto paso, cumplir la penitencia. Y quinto paso, propósito de enmienda. Cuando nos metamos a confesar, se los voy a ir diciendo, se va a meter el niño, no hagan de cuenta, yo estoy aquí sentado, aquí hay un reclinatorio, el niño se hinca aquí, no sé si esto se puede hacer con dibujos animados o no, o meteríamos muchos problemas, pero bueno, entonces se pone aquí el niño, se hinca, y entonces yo digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el niño me va a decir amén. Luego yo le voy a decir Ave María Purísima, y el niño me va a contestar sin pecado concebida. Cuando es la primera comunión no le pregunto nada más, pero cuando ya van más confesiones, yo le digo, ¿cuándo fue tu última confesión? Y entonces la persona ya me dice cuándo fue su última confesión, y después le digo, bueno, ¿de qué le pides perdón a Dios? Entonces ya me dice los pecados. Al término de sus pecados, si veo pertinente, le digo algo, un pequeño consejo, una pequeña orientación, y termino con una oración, y esa oración se llama oración absolutoria, es decir, con esa oración los pecados quedan perdonados, sobre todo cuando hago el signo de la cruz. Voy a hacer la oración en este momento como simulando que ustedes están frente a mí. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Hagan de cuenta que ustedes se hincan enfrente de mí, yo estoy sentado y entonces les digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ustedes me responden, amén. Bueno, después les digo, Ave María Purísima, y ustedes me dicen, sin pecado concebida. Como va a ser la primera vez que se van a hacer su primera confesión, ya no les pregunto nada. Después les digo, a ver, ¿de qué le pides perdón a Dios? Y ustedes empiezan a decirme cuáles son sus pecados. Al final les digo, hagan de cuenta, ya me dijeron sus pecados. Bueno, pues mira, tienes que esforzarte en portarte mejor, sobre todo ahora que vas a hacer tu primera comunión, porque un niño que hace su primera comunión tiene que ser mejor niño, no peor niño. Tu penitencia es, vas a rezar 4 Padres Nuestros, 4 Aves Marías, y durante una semana tú vas a lavar los trastes de la casa. Esa es tu penitencia. ¿Te quedó clara? Y seguramente me van a decir, sí me quedó claro. Entonces hago la siguiente oración. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y por el mandato que la Iglesia me ha dado,
yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén. Y entonces ya te digo, puedes irte en paz. Como ustedes ven, confesarse es muy sencillo, confesarse no es nada del otro mundo, no nos tiene que dar pena, no nos tiene que dar tanta vergüenza, porque no tenemos que dar el detalle de nuestro pecado, simplemente decirlo, y ya, o sea, fíjese que confesarse es como entrar en oración con Dios. En ese momento no es el padre Daniel el que los está confesando, sino es el mismo Jesús el que los está escuchando, independientemente de que la persona que los esté confesando sea buen sacerdote o mal sacerdote, porque el ministerio sacerdotal no lo hace la persona. El ministerio sacerdotal más bien hace a la persona. Y si una persona fuera muy enojona, un mal sacerdote, Cristo se olvida de eso y en ese momento es Cristo el que te está escuchando. Pues muy bien, pequeños papás y otras personas que nos ven, ya les di los 5 pasos para una buena confesión, ya les di los 4 estilos de pecado para que tengamos la distinción. Y ahora nos vamos con Cintia y Alex, que nos van a hablar sobre la oración de contrición, el acto de contrición, que es el que se tienen que ir aprendiendo para el día que van a hacer su primera comunión. Ok, muy bien, gracias. Ya no les vamos a poner cantito porque fíjense que YouTube nos bloquea los videos y metemos cantitos que tienen derecho de autor. Así que más bien hay que pensar en hacer cantitos originales. Si alguno de ustedes sabe tocar guitarra, sabe cantar y quiere hacer un canto original, grábese en su casa y mándenoslo para que nosotros metamos ese cantito. Nos vemos, hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les vamos a platicar sobre el acto de contrición. Bienvenidos a esta sección. Hola amigos, sean bienvenidos. Contrición significa arrepentimiento de haber obrado en contra de la voluntad de Dios y propósito de no volver a pecar, o simplemente arrepentimiento por haber obrado mal. La contrición es un don de Dios, es un impulso del Espíritu Santo que nace del reconocimiento de que el pecado es malo. Así es. Y bueno, el acto de contrición tiene 3 características fundamentales. La primera es dolor por haber ofendido a Dios. La segunda es el aborrecimiento del pecado. Y la tercera es un deseo profundo de no volver a cometer la misma falta o de no volver a pecar. Vamos a explicar esto con una historia. Imagínense que de pronto está en una habitación, en una sala, una mamá y su pequeño. Este pequeño, de unos 5 o 6 años, de pronto trae botando un balón. Obviamente mamá le dice que se salga por favor, que no puede jugar con el balón ahí en la sala. ¿Por qué? Porque hay cosas delicadas y cosas que se pueden romper. Para esto mamá guarda y atesora con mucho cariño un pequeño jarrón, el cual le regaló su abuela, que ya no está en este mundo, que desgraciadamente hace algunos años por alguna enfermedad pues falleció. El niño no hace caso, como nos sucede a muchos de nosotros. Cuando nos dicen algo pues no hacemos caso. Acto seguido el niño patea el balón, pega en aquel alto lugar en donde está este pequeño jarrón, se cae al suelo, hace un ruido estruendoso, el niño se espanta, la mamá también, corre a ver que esté bien el niño, pero cuando la mamá ve que el jarrón está roto, le entra una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque ese jarrón le recordaba mucho a esa abuelita que quería mucho. Entonces, después de ver a la mamá que el niño está bien, pues empieza a recoger las piezas, los pedacitos del jarrón roto, no sin antes experimentar ese sentimiento de tristeza, y de pronto se le empiezan a rodar las lágrimas. El niño, sobrecogido, espantado por todo esto que ha sucedido, pues siente dolor, siente una gran pena por su mamá,
porque sabe perfectamente que su mamá le dijo que se saliera a jugar afuera y sin embargo él pues no hizo caso. Entonces con esta pequeña historia quédense con esta escena y vamos a ir explicando estas tres cualidades o estas tres cosas de las cuales tiene que llevar el acto de contrición. Primero, el dolor de haber pecado. Ese mismo dolor, imagínense el corazoncito de este pequeño viendo llorar a su mamá. El corazoncito estrujado, el corazoncito profundamente triste por haberle causado esa pena. Ese es el primer punto. El dolor de haber pecado. Ese dolor que me va a reflejar ese acto que hice o esa acción o esa no acción inclusive. Segundo, aborrecimiento del pecado. Ténganlo por seguro que lo último que le va a importar al niño es tener la pelota cerca, porque sabe que precisamente por esa situación fue que se desencadenó el que su mamá esté ahora muy triste. Y la tercera parte es ese deseo de no volverlo a hacer. Ténganlo por seguro que este pequeño le quedó tan marcado esto que antes de volver a querer a jugar fútbol en la sala lo va a pensar 2 veces. Bueno, estas son las 3 características del acto de contrición, que precisamente es un resultado, este acto de contrición es un resultado de 2 cosas. Uno, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia, volvemos a la historia, el niño utiliza su inteligencia para saber que eso que estuvo haciendo no estuvo bien, y lo acompaña la voluntad de decir, bueno, eso me sucedió y ya no lo tengo que volver a hacer. Esto nos lleva a que el acto de contrición no es nada más repetir o hablar o decir sin pensar y sin meter esos 2 valiosos y fundamentales herramientas, que es la voluntad y la inteligencia. Entonces, la próxima vez cuando digan el yo confieso o cuando cuando hagan algún acto de contrición, ténganlo bien presente que no es cualquier cosa, sino es algo que hay que hacer con todo el corazón. ¿Cuándo lo rezamos? Al inicio de la Eucaristía, para acercarnos al banquete, en gracia con Dios, antes de la confesión, porque nos ayuda a reconocernos pecadores, y después de la confesión, para dar gracias porque Dios es bueno. También lo rezamos antes de iniciar el rosario y el Vía Crucis, y deberíamos de tener por costumbre los católicos de rezarlo antes de ir a dormir, para tener un descanso en paz, pero sobre todo porque si a lo largo de la noche, por alguna extraña razón o simplemente nos llega la hora de reunirnos con el Padre, pues saber de que estamos en paz con Él y que tenemos esa tranquilidad de poder llegar a su encuentro. Podemos concluir que existen diferentes actos de contrición. Estos son pues largos o cortos, como el Dios mío Jesucristo, el Yo confieso y otros que existen. Pero en resumen, lo que dicen todos ellos es que es una oración en la que pedimos perdón a Dios de corazón de haberlo ofendido, y que queremos estar en esa gracia con Él. Eso también le pedimos en el acto de contrición. Bueno, amigos, pues eso es todo en esta sección. Esperamos verlos pronto y sigan cuidándose. Ya saben todo lo que tenemos en la página de la parroquia, en el Facebook, en el YouTube, en las redes sociales.